Manuel Ávila Camacho nació en Teciutlán. Fue un militar y político mexicano, ocupando el cargo de presidente de la República de 1940 a 1946. Era comerciante hasta que en 1911 decidió tomar armas para defender el gobierno de Francisco I. Madero. Combatió contra Victoriano Huerta y fue subsecretario de Guerra y Marina para Lázaro Cárdenas. En 1938 se hizo a cargo de secretario de la Defensa Nacional y el Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, lo propuso como candidato a la presidencia de 1940. El sexenio de Manuel Ávila Camacho comenzó en un contexto bastante controversial, pues tomando en cuenta que era un sucesor de Lázaro Cárdenas y este presidente antes había hecho o había llevado a cabo lo que fue el reparto agrario, la educación socialista y la expropiación petrolera. En ese momento, la decisión para la designación del nuevo candidato presidencial caía en manos del general Lázaro Cárdenas. En el entonces Partido de la Revolución Mexicana se encontraban dos grandes figuras, la del secretario de Guerra y Marina, Manuel Ávila Camacho, y la del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Francisco J. Mújica. Finalmente, la buena relación con Cárdenas catapultó a Manuel Ávila Camacho como candidato a la presidencia de la República el 3 de noviembre de 1939. Por otra parte, el Partido Revolucionario de Unificación Nacional da a conocer en julio de 1939 al general Andro Almazán como candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 1940. Por otra parte, la contraparte del Partido de la Revolución Mexicana con su candidato Manuel Ávila Camacho estaba llamando la atención de numerosos empresarios por diversas manifestaciones y discursos que daban a entender que iban a satisfacer intereses de esa clase de personas. Dicho así, me voy a remitir a una frase que dice lo siguiente: preciso la unificación nacional en torno a los problemas que atañen a la patria, porque nuestra historia, nuestro presente y nuestro porvenir como nación libre están por encima de los intereses personales, de las necesidades de clases y de las ambiciones de partido. Frase como esta se bajaba a la consigna del radicalismo que dejó Lázaro Cárdenas hacia los grupos empresariales, por lo que el día 7 de julio de 1940 se elige a Ávila Camacho como presidente constitucional de la República Mexicana, con un total de 2.476.641 votos a su favor. Sin embargo, en el desarrollo de las elecciones se dieron enfrentamientos entre los militares del partido de Almazán y de Ávila. El resultado fue un saldo de aproximadamente 30 muertos y 158 heridos en la Ciudad de México y en diversas partes alrededor de la República. Si bien un antecedente histórico del sexenio de Manuel Ávila Camacho fue el hundimiento de dos buques petroleros por el Eje en el Golfo de México. Dicho hundimiento hizo que se declarara un estado de guerra contra las naciones del Eje, en el que Ávila Camacho firmó un acuerdo ratificado por el Congreso de la Unión que permitía a ciudadanos de México y Estados Unidos formar parte de las Fuerzas Armadas de uno u otro país, por lo que 15.000 mexicanos se alistaron en las Fuerzas Armadas del vecino norte. Dicho de esta manera, quisiéramos nosotros recalcar un incidente bastante curioso y se los queremos dar a conocer. Y es que el Führer alemán tenía un blanco que era nuestro país en cuanto al suministro de petróleo, por lo que al negarse se envió una especie de espía actriz a nuestro país para relacionarse con el círculo político y económico más de la élite en nuestro país. Dicho plan dio resultados al grado que a menos de 2 meses de haber llegado a nuestro país, la señorita que ven en la imagen, Hilda Kruger, llegó a tener relaciones sentimentales con el en ese entonces secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, y subsecretario de Finanzas, Ramón Beteta, según cuenta un memorándum enviado por la Embajada de Estados Unidos en México al Departamento de Estado el 1 de julio de 1941. Dicho así, se puede decir que el Führer tenía planes muy premeditados en cuanto al círculo social y al círculo económico de nuestro país, al igual que se atribuyen múltiples robos de mercurio almacenadas por farmacéuticas grandes de origen alemán, las cuales eran robadas en nuestro país. Todo esto fue obra de múltiples espías
y sin embargo la más recordada es Hilda Kruger. Como la pueden ver, ella se relacionó desde con la farándula de nuestro país hasta con diversas figuras políticas. Manuel Ávila Camacho contaba con un hermano mayor por 6 años, era más grande. Era llamado Maximino. Tuvo una carrera militar impresionante, incluso más que Manuel. En 1920 llegó a ser teniente coronel. 3 años después ya era coronel y en 1926 ya era general. Él seguía las órdenes del mismísimo Lázaro Cárdenas. Durante la Guerra Cristera hizo actos de violencia y realizó la actividad de fusilamiento, mientras que Manuel intentó negociar, conciliar y convencer a los cristianos que dejaran las armas. Había una gran diferencia de forma de pensar y de actuar entre Maximino y Manuel, y la gente lo sabía. Manuel iba agarrando la confianza de Lázaro Cárdenas hasta llegar al puesto de jefe de Estado Mayor, mientras que si Maximino quería algo, lo tomaba a la fuerza porque confiaba mucho en su influencia militar que tenía y en las alianzas que tenía. La forma de gobernar de Maximino era a base de sangre, de miedo y de violencia. Cuando Manuel llega a la presidencia, le pide a su hermano Maximino que sea el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, pero no antes que Maximino le amenazara a punta de pistola al anterior secretario. Él siguió buscando ser presidente en 1945, pero cuando Manuel quiso a Miguel Alemán, que terminó siendo presidente, como candidato, Maximino lo amenazó a muerte. Y Manuel le dijo, hey, por favor, cálmate. Y sí se terminó calmando, pero una tarde de 1945, después de un banquete que se tuvo, murió en la noche de un infarto. Cuenta la leyenda, dicen que fue envenenado.